Buenos días, hoy vamos a continuar con un nuevo tema en esta serie de seminarios sobre fisiopatología digestiva. Esta vez va a ser el síndrome de hipertensión portal. Aquí tienen el contenido de este seminario, que serán 2 o 3 sesiones, am, las cosas más importantes que vamos a ver, siguiendo el mismo esquema como he hecho con los temas anteriores. ¿De qué se queja el paciente cuando va al médico con este síndrome? El paciente puede ir porque tiene aumento de volumen del estómago, porque va a decir estómago o la barriga, ¿verdad? El aumento del volumen abdominal o de la circunferencia abdominal. Puede referir fatiga, dificultad para respirar o que ha visto que las venas se ven sobre el abdomen y que tiene las piernas hinchadas, etcétera. Lo vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones. ¿Qué es la hipertensión portal? Bueno, vamos a hablar en adelante mucho más de esto, pero sencillamente lo que el nombre indica es un aumento de presión dentro del sistema venoso portal. Este sistema venoso portal comprende la vena porta y sus ramas, que traen la sangre fundamentalmente del tracto gastrointestinal y la llevan al hígado. La causa más frecuente, como veremos, de hipertensión portal es la cirrosis hepática. Este es el sustrato donde vamos a estar trabajando. En esta imagen bonita, ustedes ven el hígado, ven el páncreas, ven la vena porta, la cava, ven las vías biliares, la vesícula, por supuesto, el hígado, y dibujado dentro del hígado ven cómo se ramifican las ramas de la porta y después cómo se van recogiendo las venas hepáticas para salir del hígado. Vamos a comenzar, como he hecho en los temas anteriores, vamos a hacer una revisión breve de la fisiología hepática que es necesario para una mejor comprensión de los problemas fisiopatológicos que vamos a ver. Entonces comenzamos con ver qué es lo que es un sistema porta. El sistema porta no es otra cosa que un sistema de vasos que comienza y termina en capilares. En nuestro caso, el sistema porta hepático comienza con los capilares que están en los intestinos y que se reúnen en la vena porta y van a terminar en el hígado en un sistema de capilares. Y aquí tienen lo mismo, pero más resumido, o mejor dicho, de manera gráfica, este sistema que comienza y termina en capilares. Aquí entonces están viendo la entrada de la sangre arterial a el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces se forma ahí el primer lecho capilar. Aquí va a haber, una vez que ocurre la digestión, la absorción, va a ir a este sistema de capilares los nutrientes y las toxinas que se absorban, van a ir por la vena porta y van a terminar en el hígado. Ahí en el hígado está el segundo lecho capilar, que son los sinusoides hepáticos que estaremos viendo nuevamente. Y aquí entonces salen lo que trajo este sistema venoso del tracto gastrointestinal, las cosas absorbidas, nutrientes, pero también toxinas. Después entonces continúa de este sistema de capilares, se reúne en las venas hepáticas, la vena hepática que va a terminar en la vena cava inferior. Nuevamente aquí para que vean lo que es el sistema porta hepático. Aquí están dibujados ya los órganos, los intestinos, el hígado y las dos redes capilares, el lecho intestinal y el lecho capilar hepático. Y aquí en el medio entonces la vena porta. Pero vamos a ver cómo ocurre el transporte de lo que está absorbido hasta llegar al hígado. Primero, una vez que las sustancias están listas para ser absorbidas, pues van a ir dentro de los capilares, en las vellosidades del intestino delgado. Todas estas sustancias van a viajar
por la vena porta hasta el hígado. Una vez dentro del hígado, el hígado va a mirar qué es lo que está entrando en la sangre. Ya vamos a ver en las funciones del hígado cómo vigila lo que entra. Y finalmente, una vez que el hígado ha trabajado con estas sustancias que llegaron, ya va a salir la sangre por las venas hepáticas y de ahí va a ir a la circulación general. Aquí el sistema hepático vascular, un repaso, son cosas anatómicas que ustedes ya deben conocer, pero que es bueno tenerlos frescos ahora. Entonces, aquí tenemos nuevamente, aquí viene la aorta y cómo las ramas de la aorta va a dar la nutrición, la sangre arterial para el hígado a través de la arteria hepática y acá a través de la irrigación para el tracto gastrointestinal. Aquí está entonces cómo termina esto en capilares, se recoge de aquí la sangre venosa, que el 75% es lo que va a llegar al hígado de sangre venosa, lo que lo hace diferente de otros órganos, ¿no? Mientras que por la arteria hepática solamente el 25%. Aquí esta sangre venosa y arterial se van a mezclar. Esta es la sangre que llega al hígado. Aquí entonces terminan los capilares hepáticos y se recogen después en la sangre que sale. Esas son las venas hepáticas que va a terminar en la vena cava inferior que ya va a ir hasta la aurícula derecha. Nuevamente les pongo esto que vimos la primera vez. El tracto gastrointestinal, el aparato digestivo, entra la comida, sale los restos, los desechos por las heces. Este es el tracto gastrointestinal, pero lo que tienen aquí en azul pues son los órganos accesorios y entre esos está el hígado como una glándula de secreción externa, que es como la estamos viendo acá dentro del aparato digestivo. Y nuevamente, este gráfico que resume, se lo he puesto varias veces, que resume la función del aparato digestivo con sus diversos segmentos. Nos interesa ahora ubicar el hígado, que es el proveedor del detergente. El detergente ese que vamos a estudiar, que no es otra cosa que la secreción biliar. Y bueno, funciones del hígado. Se sale realmente de estas sesiones el dedicarnos a estudiar, sería un curso nada más de estudiar el hígado. Yo supongo que en el curso de bioquímica vieron bastante de las funciones hepáticas en el metabolismo. Entonces, una máquina metabólica, sin la cual no podríamos vivir. Como vieron, la sangre que viene del tracto gastrointestinal va a ir al hígado, se va a filtrar allí antes de que salga a la circulación general. El hígado participa en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas, aminoácidos y lípidos. Vale la pena que den una pequeña revisión en lo que ustedes estudiaron de bioquímica. En el hígado se van a sintetizar una serie de proteínas para muchísimas funciones, como las proteínas, los factores de coagulación, pero las proteínas que están en el plasma, transportadores que son proteínas, hormonas, etcétera. Pero también el hígado va a servir para detoxificar lo que entra y metabolizar las drogas, los xenobióticos. Y el hígado finalmente va a secretar su secreción, que es la bilis, que la va a verter al intestino, y ahí van a ir cosas que son de secreción y algunas otras moléculas que son de excreción, como vamos a ver. Aquí tiene lo mismo, pero en 4 puntos. El hígado genera energía, hay interconversión de sustratos, como vamos a ver en unos diagramas. Hay síntesis y secreción de las proteínas plasmáticas, hay solubilización, transporte y almacenamiento. Y yo les diría por qué eso de solubilización, transporte y almacenamiento, que ya lo vimos también en el síndrome de mala absorción. Y no solamente esto, sino que el hígado también tiene una función de defensa, de limpieza y protección de lo que llega ahí al hígado. En este diagrama vamos a ver en qué consiste esto de generación de energía e interconversión de sustratos. Como un ejemplo, este es un hepatocito. Aquí está el capilar sinusoide del hígado, ¿verdad? Y aquí tienen, por ejemplo, que la glucosa
entra, ¿verdad?, al hepatocito y ahí va a haber síntesis del glucógeno en el retículo endoplásmico liso. Pero también ese glucógeno se puede convertir nuevamente en glucosa, o sea, se degrada en el glucógeno y tenemos nuevamente glucosa que va a ir a la sangre. Además, está otra función importantísima que es la de síntesis y secreción de las proteínas plasmáticas. Entonces, acá, a partir de los sustratos aminoácidos, van a entrar al hepatocito, va a haber síntesis de proteína en el retículo endoplásmico rugoso y estas proteínas van a ser exocitadas nuevamente a la sangre. Proteínas de las que estamos hablando, como la albúmina, los factores de coagulación, fibrinógeno, protrombina y lipoproteínas. Acá en este otro diagrama para mostrar como ejemplo otra de las funciones del hígado, que es la producción de la bilis y lo que va por la bilis. Les pongo los ácidos biliares de los que ya hemos estado hablando y vamos a seguir hablando. Ácidos biliares, el colesterol, los fosfolípidos. Estas, ya ustedes saben que la bilis se va a vertir en el intestino. Entonces, acá está, ¿verdad? Los ácidos biliares se van a sintetizar en el hígado, se van a conjugar y también pueden ser, van a ser excretados al canalículo biliar. Esos pequeños porcentajes de los ácidos biliares que se sintetizan cada vez para reemplazar lo que se pierde, ya lo veremos más adelante también. Entonces ustedes ven que los ácidos biliares pueden ser reabsorbidos por el intestino y pueden estar recirculando la mayor parte. Entonces una pequeña parte se sintetiza en el retículo endoplásmico liso y la otra parte va a estar recirculando. Y acá un ejemplo de las funciones de detoxificación y de excreción de sustancias que cumple el hígado. Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, la bilirrubina que se forma en otras partes del sistema fagocítico mononuclear, que es el nombre actual, que antes era el sistema retículo endotelial, entran al hepatocito, vienen por la sangre, entran al hepatocito, esa bilirrubina es insoluble en agua y aquí dentro del hepatocito va a sufrir una conjugación que va a hacer que esa bilirrubina se haga soluble en el agua y pueda ser excretada al canalículo biliar como glucurónido de bilirrubina. Entonces, nuevamente, redundante, regulación de los nutrientes, de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos. Va a sintetizar proteínas que son esenciales, como la albúmina, factores de coagulación, factores hormonales, etc. Va a producir la bilis para poder pasar al intestino ácidos biliares y también va a eliminar colesterol, lecitina, fosfolípidos. Y como va a trabajar en el metabolismo y conjugar compuestos que no son solubles en agua, como lo que acabamos de ver, la bilirrubina, o drogas que son para eliminar, el hígado va a metabolizar estas sustancias a fin de excretarlas en la bilis o en la orina. Bueno, entonces esas son las funciones generales del hígado, que es importante que las mantengan porque cuando el hígado no funcione, pues esto se va a alterar. Ahora, como hemos hecho antes, vamos a ver la parte estructural del órgano que estamos viendo. Entonces vamos a ver un poquito la arquitectura del hígado. Entonces aquí tienen lobulillos, varios lobulillos hepáticos rodeados de una cápsula fibrosa perivascular. Es conveniente que tengan en mente la arquitectura de esto porque cuando se daña, como veremos más adelante en caso de cirrosis, por ejemplo, ustedes puedan entender mejor qué es lo que ocurre. Entonces el lobulillo es la unidad estructural del hígado. Aquí que hay la tríada portal, recuerden sus clases de de histología,
vean sus láminas, desde la tríada portal que tiene una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y una rama de los conductos biliares. Aquí están los sinusoides hepáticos que terminan en la vena central del ovulillo. Lo que ustedes ven aquí en marrón, los cubitos, eso no son otra cosa que las láminas de hepatocitos. Aquí tienen lo mismo en un diagrama, en un dibujo y en dos microfotografías. Aquí tienen un lobulillo con la vena central. Aquí está magnificado, ¿verdad? La vena central y las láminas de hepatocitos. Aquí tienen lo mismo, la tríada portal con la rama de la vena porta, las ramas de la arteria hepática y los conductos biliares. Aquí están las láminas de hepatocitos, ¿sí? Los canalículos biliares están saliendo de los hepatocitos y el conducto biliar que va a formar parte de la tríada portal. Los capilares sinusoides, pues entonces aquí ustedes ven que terminan en la vena central del ovulillo. Esa es la organización estructural del hígado. Pero además, pero esta no es conveniente a veces para poder interpretar los procesos funcionales. La unidad funcional es el acino hepático. El acino hepático es el grupo entonces de hepatocitos que están desde alrededor de la vena porta, o sea, en la tríada portal, vénula y arteria hepática, y de ahí van a formar, como les pongo ahí, anillos concéntricos, a medida que se alejan de la tríada portal hasta la vena central. En este diagrama lo van a ver mejor. Entonces aquí tienen el ovulillo, aquí están las tríadas portales y aquí está la vena central. Entonces la disposición de los hepatocitos que están desde cerca de la tríada portal hasta alejarse, los que están más lejos, que están cerca de la vena central. Esto tiene una consecuencia en la nutrición, o sea, en recibir la sangre. Los que están más cerca de la tríada portal van a recibir más oxígeno, los que están más lejos pues van a recibir menos. Y los procesos hepáticos que van a ocurrir en cada uno dependerán de los que necesiten más o menos oxígeno. Aquí en esta lámina entonces ven la tríada portal y aquí está la vena central del ovulillo y acá las áreas entonces de lo que se ha clasificado como acinos hepáticos zona 1, zona 2 y zona 3. Como les decía, los que están más cerca del aporte sanguíneo, de la entrada de la arteria hepática y la vena porta, son los que reciben más oxígeno y su metabolismo es más dedicado a procesos que necesitan más oxígeno, mientras que los que están en la vena central pues están más alejados. Por ejemplo, los de la zona 1 son más activos en gluconeogénesis y metabolismo oxidativo, y estos los que en la zona 3 lo que requieren menos. Los que están en el medio pues tienen unas funciones intermedias. Aquí tienen otro dibujo que les permite ver la visión desde la tríada portal hacia la vena central. Entonces nuevamente aquí ven, en esta es microfotografía, la tríada portal y la vena central. Entonces está la rama de la vena porta, de la arteria hepática, los sinusoides, que es cuando se unen estos dos, se mezcla la sangre, y que están constituidos por las caras laterales de los hepatocitos. Están entre las caras laterales de los hepatocitos, ellos van a terminar en la vena central. Canalículo comienza en las caras apicales de los hepatocitos, lo vamos a volver a ver, que están acá, y ellos se van reuniendo hasta terminar conductillos biliares, hasta el conducto biliar en la tríada portal. Aquí tienen lo mismo para que vean que el flujo sanguíneo y biliar tiene el sentido opuesto. La sangre que entra, la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática. Aquí están los sinusoides que terminan en la vena central y aquí es ya la sangre que sale del hígado, ¿no? Ven la flecha en esta dirección, mientras que el sentido contrario es la de la bilis, que va a terminar acá, canalículo biliar y después el conducto biliar.
Muy importante, vamos a ver la importancia que tiene enorme en los problemas fisiopatológicos de los capilares sinusoides hepáticos. Aquí tiene la microfotografía, la vena central y todo esto son los sinusoides entre las láminas de hepatocitos. Aquí la sangre está mezclada, sangre venosa que ya vimos que el mayor aporte es el de la que viene por la porta, que es 75-80% y solo 20-25% de lo que viene de la arteria hepática. Estos son unos canales, como les pongo, distensibles que tienen células endoteliales entre las caras laterobasales de los hepatocitos. Nuevamente, como hemos visto con el tracto gastrointestinal, es muy importante considerar la polaridad de las células. Todos estos, como están viendo acá, todos estos capilares sinusoides van a terminar en la vena central. Aquí tienen un diagrama. Aquí están los capilares sinusoides. Esta es la capa de células endoteliales y aquí pues el contenido, la sangre, dentro del capilar. Y acá están las láminas de hepatocitos. Las caras laterobasales son las que están en contacto con las células hacia las células endoteliales del capilar, pero también hay otras células, como veremos, hacia adentro de la luz del capilar, las células de Kupffer, que son los macrófagos residentes, y este endotelio tiene sus características, es sumamente permeable, es decir, que puede permitir el paso de que se filtre la sangre en ambos sentidos sin que haya también membrana basal, lo que permite que pase libremente el flujo de plasma. Y aquí les pongo esta lámina porque está cobrando mayor importancia en relación con los problemas patológicos en el hígado, la linfa que estaba un poco olvidada. También hay circulación linfática. Entonces aquí está el hígado, las láminas de los hepatocitos. Aquí tenemos la tríada portal, conducto biliar, rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática. Estas se unen, están los sinusoides, terminan en la vena central, lo que acabamos de ver. Ese es el flujo sanguíneo, pero hay linfa. La linfa, entonces, esta va a drenar de los sinusoides al espacio fuera de los sinusoides y entre los hepatocitos, que es el espacio de Dice. Las flechas que están en azul es lo que muestra la circulación de la linfa. Y aquí están entonces los vasos linfáticos, capilares linfáticos. Y estos capilares, este es el espacio de Moll, que es una interfase entre el tracto portal o la tríada portal y los hepatocitos que quedan alrededor. Bueno, pero eso es menor. Entonces, la linfa sale principalmente de los sinusoides y va a entrar a los capilares linfáticos y la circulación linfática va a ir en sentido contrario de la circulación sanguínea y va a tener entonces el mismo sentido que la circulación biliar, es decir, salida del hígado. Aquí ven ustedes un vaso linfático, ¿no? Que tiene pues sus células endoteliales, tiene unas uniones que permiten muy permeables, que permite que pasen las sustancias que van a entrar a los linfáticos, que pueden ser células y proteínas, o sea, cosas grandes. Los vasos linfáticos tienen válvulas que permiten que sea unidireccional. ¿A dónde van los vasos linfáticos? Bueno, esos van a ir a los nodos linfáticos y ahí sigue ya después a la circulación general. Aquí tienen ustedes para que lean la descripción de la lámina anterior. Bueno, aquí mostramos un hepatocito, ¿sí? Con sus organelos adentro. Lo que ustedes ven acá entonces es un capilar sinusoide. Aquí ven un glóbulo rojo, aquí ven otro glóbulo rojo. Tres capilares sinusoides alrededor de las membranas vasolaterales del hepatocito. Y lo que ven en verde, acá estos huequitos son los canalículos y estos se conforman con las membranas apicales de dos hepatocitos adyacentes. El espacio de Dice, muy importante, es el que está entre el endotelio del capilar sinusoide y las membranas laterobasales de los hepatocitos. Lo demás pues son los organelos dentro de la célula. Aquí tienen lo mismo, otro hepatocito, la misma cosa, los capilares sinusoides
y acá la canalículos biliares. Bueno, como les decía, es importante tener en mente la polaridad de las células, en este caso de los hepatocitos. Aquí ven ustedes dos hepatocitos que están adyacentes, los núcleos del hepatocito, y aquí ven ustedes unos espacios. Aquí está lo que es el espacio de Dice, aquí está la luz del sinusoide, o sea, este es el capilar, aquí está el endotelio capilar, y aquí hay un espacio entre hepatocito y las células endoteliales, que es el espacio de Dice, pero también ven estas otras células a las que nos vamos a referir. Este borde laterobasal, que es el que está en contacto con este espacio de Dice, es, está las microvellosidades estas hepáticas que van a permitir un intercambio activo de nutrientes y pasivo de proteínas y otras moléculas. O sea, por acá van a pasar y salir varias cosas. El borde apical, que entonces sería este que está rodeando el canalículo, es la membrana que forma el canalículo donde va a ir la bilis. Entonces tiene que tener claro por dónde va la bilis y por dónde va la sangre. Aquí entonces, viendo el mismo diagrama, pero vamos a enfocarnos en dos células, que son la célula de Kupffer, esta que la ven aquí en verdecita, que está dentro de la luz del capilar sinusoide, que es un macrófago, pertenece al sistema inmune, ¿sí? Y las otras células que también van a ser muy importantes, vamos a mencionarlas después en el papel importante en el desarrollo de la fibrosis hepática, ¿no? En la cirrosis, son las células estrelladas. Estas están en el espacio de Dice, que está entre hepatocitos y las células endoteliales. Y ellas van a sufrir transformaciones, van a ser las responsables de depositar fibras de colágeno en este espacio. Bueno, y finalmente el producto del que ya hemos hablado otras veces, el producto de secreción externa y a la vez de excreción del hígado. Este es un fluido que es alcalino. Lo produce el hígado, donde lo produce el hígado, se va a almacenar en la vesícula biliar y se va a secretar de manera intermitente en la luz del duodeno, en la segunda porción del duodeno. ¿Qué se vierte ahí? Bueno, productos de secreción, ácidos biliares, que ya hemos hablado de las funciones de los ácidos biliares y vamos a volver sobre eso. Y también productos de desecho como el colesterol. Esa es la principal vía de eliminación del colesterol. La bilirrubina también y algunas drogas y tóxicos van a eliminarse por vía biliar. Brevemente, ¿cuáles son las funciones de la bilis? Uno, dijimos, es un fluido alcalino, entonces va a alcalinizar el duodeno. Recuerden que al duodeno llega el quimo, que es ácido y necesita ser neutralizado. Entonces es importante las secreciones alcalinas, la secreción pancreática y la secreción biliar. La segunda función de la bilis va a intervenir en la digestión y absorción de las grasas. ¿Gracias a qué? A la presencia de los ácidos biliares, las sales biliares, que ya también mencionamos y vamos a volver sobre eso, la función en digestión y absorción de las grasas. Y la tercera función, que ya les he mencionado varias veces, es que sirve para eliminar desechos, como los pigmentos biliares, la bilirrubina, los tóxicos, el colesterol, etcétera. Vamos a mencionar nuevamente las funciones de las sales biliares. Ya dentro de la bilis, las funciones de uno de los componentes de la bilis, que son las sales biliares, en emulsificación y solubilización de las grasas. Y volveremos sobre el ciclo de las sales biliares, síntesis, la circulación enterohepática y la regulación. Bueno, gracias a las sales biliares, que son anfipáticas, y les pregunto qué es anfipático y qué utilidad tiene, porque eso ya lo mencionamos en la síndrome de mala absorción cuando hicimos la revisión del hígado. Gracias a las sales biliares, las grasas se pueden emulsificar, lo cual es necesario para que puedan ser digeridas, y las grasas se solubilizan, es decir, se transportan, viajan en agua cuando ellas son grasas, se van a transportar para poder ser absorbidas. Ustedes han visto
gotas de aceite en agua. Esas son dos fases, ¿sí? O aceite y agua en un vaso, eso no se mezcla. Son dos fases que no se mezclan. Aquí les muestro el vaso eso y les pregunto, ¿es una emulsión? ¿Sí o no? Entonces, bueno, cuando la emulsión significa que hay gotitas de aceite en el agua. Es decir, que se han mezclado dos líquidos que normalmente no se mezclan. Y esto ocurre si ustedes agarran este vaso y lo agitan. Van a lograr tener gotas de aceite en agua. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes lo dejan reposar, eso se va a volver a separar como está ahí. Acá les pongo entonces una vinagreta y les pregunto, ¿qué pasa si se agita y se añade limón o vinagre? Y les pregunto qué hace el limón. Entonces vamos a ver las funciones de las sales biliares en esta consideración, en esta función de emulsificación. Aquí tienen una gota grande de grasa rodeada de muchas moléculas de agua. Eso es lo que está en la luz intestinal. Pero también hay sales biliares que se virtieron con la bilis allí. Y estas son anfipáticas y son emulsificadoras. ¿Qué van a hacer las sales biliares? Que con agitación, con la agitación, se van a romper esos glóbulos de grasa y quedan entonces gotitas de grasa con las sales biliares, ¿no? Que están dando una mayor superficie para acción de las lipasas, es decir, las enzimas digestivas de las grasas, ¿sí? Entonces aquí les estoy mostrando la gotita de grasa y la lipasa. Es más fácil para esta lipasa actuar sobre esta gotita de grasa que sobre el glóbulo de grasa. ¿Ves? Este es el tamaño de la grasa emulsificada de 0,5 a una micra. La segunda función importantísima es la solubilización o transporte de las grasas. ¿Cómo ocurre eso? Gracias a las micelas de las sales biliares, que permiten que los lípidos estén en solución en un medio acuoso. Entonces ellos van a permitir estas esferitas de micelas mixtas hechas con sales biliares y grasas, van a permitir transportar las grasas que no pueden estar en una solución acuosa, van a transportarla a los enterocitos para su absorción. Y aquí tienen un diagrama de un corte de una micela. Entonces acá tienen, la micela tiene el exterior hidrofílico, recuerden lo que es el ser anfipático, un exterior hidrofílico afín con el agua, y ahí están entonces los ácidos biliares y los fosfolípidos hacia afuera. Aquí están entonces, como son afín con el agua, aquí están rodeados de las moléculas de agua, pero adentro el interior es absolutamente hidrofóbico, ¿sí? Y ahí entonces donde van a transportar a las grasas que son insolubles, ácidos grasos de cadena larga, el colesterol y las vitaminas liposolubles. Aquí tienen lo mismo, solamente para señalarles pues los grupos polares afuera, las sales biliares, los monoglicéridos, fosfolípidos, y adentro los grupos apolares o hidrofóbicos. Entonces estos van al colesterol, el ácido graso de cadena larga, lo que les acabo de decir. Más o menos hay por cada micela unas 20 o 40 moléculas de sales biliares que van a formar la micela. Estas micelas entonces van a transportar todo esto que tienen acá, estos contenidos, las grasas, y las van a llevar hacia cerca de, hacia la superficie de absorción de los enterocitos. Bueno, entonces vamos a ver brevemente el ciclo, revisar el ciclo de las sales biliares. Cómo se sintetizan, cómo recirculan y cómo se regulan. Ya les había mencionado, los ácidos biliares se sintetizan en el hígado a partir del colesterol. Y el colesterol viene de esta estructura química, es el núcleo ciclopentano perhidrofenantreno, que ustedes deben haberlo visto varias veces en bioquímica. Tiene un hidroxilo en la posición 3. Ese es el 3-OH colesterol, que bien sea el de la dieta o el sintetizado en el hígado. Pero el colesterol es una grasa y es hidrofóbico, ¿sí? Este colesterol tiene un paso limitante que es cuando se coloca el hidroxilo en la posición 7 y gracias a esta enzima 7-alfa hidroxilasa. Si ustedes bloquean esto, no van a tener después
ácidos biliares. Entonces, en la síntesis hepática solamente se sintetiza lo que se pierde, que es muy poco. Eso indica que el resto, el pool de ácidos biliares va a estar recirculando. Entonces, el colesterol, por la enzima esta limitante, se sintetiza 7-hidroxicolesterol, pero hay otras reacciones químicas, otras hidroxilaciones y otras reacciones enzimáticas y terminan entonces formándose los ácidos biliares primarios que ocurren en el hígado. El ácido cólico, que es un 50% de los ácidos biliares primarios y 30% el ácido queno desoxicólico. Después, ya fuera del hígado, cuando la bilis se vierte al intestino, por acción de las bacterias, se van a sintetizar en el colon los ácidos biliares secundarios. Los mismos ácidos biliares regulan la síntesis, porque estos ácidos biliares van a ejercer una acción de retroalimentación negativa sobre la síntesis de la enzima de síntesis de la 7-alfa hidroxilasa. Bueno, pero los ácidos biliares, así tal como están, no servirían para las funciones que se necesitan en la digestión y absorción de las grasas. Los ácidos biliares necesitan ser conjugados. Esa conjugación que ocurre en el hígado convierte a esos ácidos biliares primarios que no eran solubles en agua, los convierte en sustancias que van a ser solubles en el agua. ¿Sí? Entonces, por eso le pongo dos colores. El ácido biliar, ejemplo, el ácido cólico, más aminoácidos con los que se va a conjugar glicina o taurina, entonces se transforma en ácido glicocólico o taurocólico. Este es un ácido biliar primario, ¿sí? Pero conjugado, ¿sí? Si a estos ácidos biliares primarios le suman una sodio o un ion potasio, ustedes van a tener una sal, el glicocolato de sodio o el glicocolato de potasio. Pero sigue siendo, fíjense que tiene una parte que yo se las he puesto con color para que lo recuerden fácilmente, una parte que es hidrofílica y que es lo que le da la conjugación con los aminoácidos y lo hace que entonces estas sustancias se conviertan, tanto los ácidos biliares conjugados como las sales, en sustancias anfipáticas. Es decir, que van a tener afinidad, una parte de la molécula afín con el agua y otra parte que es repele el agua. Bien, seguimos con la circulación enterohepática. Entonces, estos ácidos biliares se van a vertir al intestino, pero después de ahí, al entrar en la circulación enterohepática, ellos van a ser reabsorbidos y volver al hígado. Entonces, ellos van a necesitar una serie de transportes y transportadores. Entonces, aquí en este dibujo ustedes ven dos hepatocitos. Aquí están las membranas apicales del hepatocito y que están conformando el canalículo biliar. Aquí se tienen que vertir las sales biliares, ahí es donde comienza la secreción, la formación, la secreción de la bilis al canalículo. Pero las sales biliares para pasar al canalículo necesita un transporte activo y necesita un transportador, que es la bomba exportadora de sales biliares. Entonces la secreción al canalículo. Pero les decía, como hay la recirculación, el hígado tiene que recaptar los ácidos biliares que se han reabsorbido en el intestino y para eso, entonces aquí están viendo la membrana laterobasal, hay transportadores que permiten esto y ahí les pongo los que son, o sea, el polipéptido cotransportador del taurocolato de sodio y aquí una proteína transportadora de aniones orgánicos. Pero lo importante es que sepan que se secretan activamente y se pueden captar activamente. Aquí tienen entonces en este simple diagrama cómo circulan las sales biliares. Aquí está el hígado donde se producen los ácidos biliares, la síntesis, se vierten a la bilis y por la bilis llegan al duodeno, del duodeno pasan al ilion, en el ilion, en la parte terminal del ilion se reabsorben y van a ir a la sangre recogida por la vena porta y vuelven nuevamente al hígado.
Una pequeña parte que pasa al colon es los que van a transformarse en ácidos biliares secundarios y que van a ser excretados. Lo que se sintetiza entonces para ah, reponer lo que se pierde y el resto del tiempo está recirculando del hígado al duodeno, al ilion, de ahí al sistema porta y nuevamente al hígado. Veamos entonces qué es lo que ocurre en los enterocitos que están en la parte, en el ilion distal, donde se van a reabsorber. Aquí está la luz intestinal y aquí van a tener entonces los ácidos biliares conjugados. Ellos están cargados, ellos no se pueden absorber de manera pasiva, sino que necesitan un transportador. Y ese es un cotransporte de sodio con ácidos biliares, como era el cotransporte secundario de sodio con glucosa, ¿se recuerdan? Bueno, entonces este transportador, el nombre lo dice, es un transportador apical de sales biliares dependiente de sodio. Este entra al enterocito y del enterocito tiene que salir, ¿verdad? Con otro transportador para ir al intersticio y a la sangre. Los ácidos biliares que no están conjugados, estos pueden entrar por difusión y estos ácidos biliares van a ser transportados por este otro transportador que está en la membrana basal. Entonces, fíjense lo importante en una célula que las proteínas transportadoras son diferentes, pueden ser específicas para un determinado transporte en un determinado lado de la célula, como es en este caso. Bueno, una vez que salen al intersticio, son recogidos por la sangre venosa que va en vía porta, van a ir al hígado. Al llegar al hígado, como están recirculando, el hígado tiene que recapturar estos ácidos biliares. Entonces aquí tienen ustedes ácidos biliares conjugados, el cotransporte con sodio es utilizando este transportador que les acabo de mencionar anteriormente. Pero también llegan ácidos biliares no conjugados y entran por este otro transportador. Los ácidos biliares que no están conjugados se van a conjugar en el hígado con la glicina o taurina y ya se transforman en ácidos biliares conjugados, se forman las sales, sodio, potasio y se vierten al canalículo. Entonces, los hepatocitos sacan las sales biliares que vienen llegando por el capilar sinusoide de la sangre y los van a volver a resecretar al canalículo. Aquí tienen lo mismo de una manera esquemática del hígado a la bilis, al duodeno, al ilion, al colon eh, eh, y finalmente a la heces. La mayor parte se va a reabsorber por cotransporte de sodio y solo una pequeña parte es la que va a ir a perderse por las heces. Entonces lo que está en rojo indica la recirculación de las sales biliares. Acá en el colon, entonces, donde ya están las bacterias, van a desconjugar y reducir esos ácidos biliares y los conjugados y los transforman en ácidos biliares secundarios, que la mayor parte pues se van a eliminar por las heces. Aquí tienen desconjugación y reducción por las bacterias en el colon y se forman entonces el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Y aquí tienen un resumen de los transportes activos de sales biliares. La sal biliar, lo primero que va a salir al canalículo necesita la bomba exportadora de sales biliares. Después, cuando ya está en el ilion, tiene que ser reabsorbido por cotransporte con sodio y utiliza el transportador apical de sales biliares que depende de sodio. Para pasar ya hacia el intersticio, necesita otro transportador de solutos orgánicos y finalmente otro transportador para que sea captado por el hepatocito. Bueno, lo que vimos a grandes rasgos de la función hepática, las grandes funciones del hígado, cuando se alteran, pues entonces, aunque el hígado tiene una reserva funcional muy grande y puede haber recuperación cuando ocurren lesiones agudas, como en la hepatitis viral tipo A, por ejemplo,
se recupera, pero cuando la lesión ha sido sumamente grave o es crónica, es, se destruyen hepatocitos y si se pierde la masa de parénquima funcional, pues el hígado difícilmente puede mantener sus funciones y no es recuperable. Entonces, estas lesiones agudas en general, la lesión o el daño es reversible, pero cuando la lesión es crónica y continúa como con la ingesta de alcohol, que en el caso de la cirrosis que veremos después, el daño estructural es irreversible. Entonces va a haber alteración del metabolismo de los nutrientes, disminución de la síntesis y secreción de las proteínas que van al plasma muy necesarias. No va a haber la función de solubilización, almacenamiento, no hay los ácidos biliares para la digestión y absorción de las grasas y se pierde la función protectora y de limpieza, no hay la detoxificación de drogas y de muchas otras sustancias que van a llegar al hígado, ¿no? Bueno, no hay manera, no se puede vivir sin el hígado, a no ser que se pueda reemplazar con un trasplante, ¿no? Bueno, entonces, teniendo esta idea de todo lo que hace el hígado, lo más importante es necesario ver cómo se evalúa la función del hígado. Entonces, vamos a ver aquí, para que lo tengan presentes, y esto que vamos a ver aquí también lo vamos a ver en el último seminario que es sobre ictericia, también volveremos sobre esto. Entonces, hay exámenes en sangre, como medir enzimas o medir proteínas plasmáticas y la sustancia de excreción. Y también hay procedimientos como las técnicas de imágenes o biopsia hepática y otros, de manera de poder hacer una evaluación de la función hepática. Los exámenes en sangre permiten evaluar daño hepático. Por ejemplo, las enzimas, la albúmina que se puede medir, los factores de coagulación de manera indirectamente, por ejemplo, con el tiempo de protrombina y también la bilirrubina. Pero todos estos test es importante que ninguno es solo permite eh, hacer una interpretación del grado de función hepática. De manera que se necesita una evaluación conjunta de una serie de test junto con, por supuesto, la evaluación clínica del paciente. Estos exámenes son de varios tipos, o sea, lo que se puede medir son las enzimas, lo que ustedes oyen comúnmente transaminasas, son las aminotransferasas, que permiten tener una idea de la necrosis del hepatocito, es decir, de la muerte, destrucción de los hepatocitos. Medir albúmina en el plasma y medir el tiempo de protrombina es una manera de poder medir cómo está la síntesis de proteínas por el hígado. Y medir la bilirrubina va a permitir tener una idea de cómo está la conjugación y la excreción, la función de conjugación y excreción en el hígado. Y las enzimas, estas séricas, las aminotransferasas, estas reflejan el daño hepático porque ellas están dentro del hígado y si se miden en la sangre quiere decir que se salieron, se rompieron los hepatocitos, salieron y se pueden medir en sangre. Esas son dos, la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Estas entonces reflejan el daño hepático. Hay otras enzimas que van a reflejar la colestasis, que es el flujo lento, entorpecimiento del flujo de la bilis, ¿no? Está la fosfatasa alcalina, la gamma glutamil transpeptidasa y la nucleotidasa. Esto que las transaminasas que se pueden medir en la sangre son indicadores entonces de la lesión del hepatocito. La alanina aminotransferasa es producida en los hepatocitos y aumentan en la circulación. Por ejemplo, en una hepatitis viral tipo A están muy aumentadas. La aspartato aminotransferasa también aumenta, pero es menos específica porque también se puede producir en otros tejidos. Y ahí les pongo, por ejemplo, que pueden aumentar en un infarto. Sin embargo, en el caso de la hepatitis alcohólica de la cirrosis, la aspartato aminotransferasa aumenta mucho más que la alanina aminotransferasa. Las moléculas que se excretan por vía biliar
pero que por X razón no han podido ir hasta allá porque hubo un entorpecimiento en el flujo de la bilis, van a ir a la sangre. Entonces eso indica que ha habido una falla de la función hepática. ¿Sí? Entonces estas son las enzimas como la fosfatasa alcalina, que tampoco es específica porque es producida por otros órganos, como la placenta. Es una proteína que se expresa en la membrana del canalículo, en la membrana apical del canalículo. La gamma glutamil transpeptidasa está también en la membrana apical, pero de las células epiteliales de los conductillos o los colangiocitos. Entonces, esta indicaría una lesión del colangiocito, o sea, ya del inicio de la vía biliar. La 5-nucleotidasa también está en la membrana apical del hepatocito. Entonces, estas son más bien que indican daño del sistema biliar. Proteínas que se sintetizan en el hígado y se secretan a la sangre. Entonces es la albúmina y eso se puede medir. La protrombina se mide de manera indirecta, se mide el tiempo de protrombina. Si la albúmina disminuye, si la protrombina disminuye, porque hay una falla hepática, esto veremos las consecuencias clínicas que tiene. Productos que son metabolizados en el hígado y que se pueden medir en la sangre. También cuando hay afectación, es el caso de medir la glucosa en sangre, que puede estar aumentada o disminuida, y el amonio, que cuando aumenta, también indica una falla hepática, que lo veremos más adelante también. Los test que no son estrictamente medidas de la función hepática, como el de la bilirrubina, es muy importante porque el aumento de bilirrubina en sangre indica que hay colestasis. La colestasis es son esas condiciones en las que la producción de la bilis está alterada o el flujo de bilis está obstruido. Entonces esto puede ser porque hay lesión de hepatocito o de colangiocito o hay una obstrucción en el sistema biliar. Y finalmente, acá les pongo una tabla a la que pueden ustedes volver varias veces, que son los patrones de los test hepáticos con alteración, cómo están alterados en algunos cuadros hepatobiliares. Entonces aquí tienen ustedes la medición de bilirrubina, de las enzimas aminotransferasa, de la enzima fosfatasa alcalina, de la albúmina y el tiempo de protrombina en diferentes circunstancias. Cuando hay hemólisis, ¿sí? Es decir, que se rompen los glóbulos rojos, aquí va a haber un aumento de la bilirrubina no conjugada. Esto es antes del hígado y todos los otros test están normales. Cuando hay un daño del hepatocito, como en la hepatitis esta aguda, los hepatocitos se rompen, aquí va a haber aumento de la bilirrubina directa y la conjugada y no conjugada, las enzimas aminotransferasas muy elevadas, la fosfatasa alcalina puede ser normal o moderadamente elevada, pero la albúmina y el tiempo de protrombina están normales. No es el caso cuando son alteraciones crónicas en que hay aumento de bilirrubina conjugada y no conjugada, aumento de las enzimas, aunque no tanto como en los casos elevados, pero las fosfatasas alcalinas pueden estar normales y si se afecta ahora albúmina, la medición de la albúmina en sangre y el tiempo de protrombina van a estar prolongados. Es lo mismo acá en el caso de la hepatitis alcohólica y la cirrosis. Y aquí la diferencia es que las enzimas, aunque no están muy elevadas, siempre va a predominar la aspartato aminotransferasa, más que la alaninotransferasa. Pero sí va a haber, como es un problema crónico, va a haber disminución de albúmina y prolongación del tiempo de protrombina. Y acá estos mismos exámenes, pero viéndolo en la colestasis intra y extrahepática, es decir, cuando hay problemas del flujo de la bilis. Entonces aquí la bilirrubina está aumentada, no tienen por qué estar aumentadas las aminotransferasas mucho, las fosfatasas alcalinas sí están aumentadas y no tienen por qué estar aumentadas ni la albúmina ni el tiempo de protrombina. Y en caso de enfermedades como tumores o enfermedades infiltrativas,
Aquí lo que va a estar aumentado es la fosfatasas alcalinas y las otras cosas están normales. Esto, a medida que sigamos viendo los cuadros, ustedes pueden volver a estas tablas y a repasar y van a entender mucho mejor estas interpretaciones. Además de las mediciones estas en sangre, pues se puede hacer procedimientos para ver qué tanto es la lesión y cómo está la función hepática. Es la biopsia hepática, ¿no? Estas técnicas que son intervencionistas como esta colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, ¿no? Que puede ser para estudiar cómo está la vía biliar, que si está obstruida, etcétera, y también puede servir como terapéutico, ¿no? Resonancia magnética nuclear, la endoscopia, por supuesto, de las vías digestivas y ultrasonido. O sea que hay una serie de técnicas que permiten estudiar a esto, ¿no? Bueno, entonces dejamos esto de la fisiología hepática básica y vamos a comenzar a estudiar la hipertensión portal, teniendo en mente esto que acabamos de revisar, porque va a tener que ver con las cosas que vamos a ver a continuación, que vamos a estar discutiendo a continuación. La hipertensión portal, vamos a ver una serie, vamos a tratar una serie de puntos, definición, el sistema, revisar nuevamente el sistema aporte hepático, la fisiopatología de la hipertensión portal, las causas, consecuencias, diagnóstico y tratamiento. Entonces, la definición, que su nombre lo dice, significa un aumento de la presión dentro del sistema venoso portal. Y ya yendo a lo específico, la medición, la presión venosa portal normal es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Y lo que esté por encima se considera como hipertensión portal. Cuando la hipertensión portal sobrepasa los 10 milímetros de mercurio, es una hipertensión que ya va a haber con manifestaciones, con síntomas. Y esta presión venosa portal está definida por un gradiente de la presión venosa hepática, que es el estimado del gradiente que hay entre la vena porta y la vena cava inferior. Si es igual o mayor a 5, ya hay hipertensión, y si es mayor de 10, es clínicamente importante lo que les decía, que ya va a haber síntomas. La causa más común de la hipertensión portal es la cirrosis hepática. Y la principal complicación que ocurre en estos casos es la ruptura de las varices esofágicas, lo cual es sumamente grave. Aquí tienen unas imágenes, las veremos posteriormente. Nuevamente aquí tienen un bonito diagrama para recordar la parte anatómica del sistema aporte hepático. La vena porta, que está aquí, va a recoger la sangre venosa que viene del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, del páncreas, del vaso, y la va a llevar al hígado. Bien, lo vamos a dejar por acá y la siguiente vez vamos a continuar con los otros puntos de la hipertensión portal.